Bien, saludos al profesor Elías Galarza y vamos a empezar con respondiendo a mis seguidores. Profesor, ¿es verdad que en Mesopotamia los asirios invadieron Egipto? ¿Cuál es el objetivo de esta invasión? A ver, interesante. Ya. Como ustedes saben, Mesopotamia es la cuna de la civilización, ¿no? Civilización es casi sinónimo de cultura, ¿ya? Y la civilización está relacionado con el invento de la escritura, el invento del bronce, de la rueda, el círculo, el calendario, el Estado, etcétera. Y la primera cultura que desarrolló todos esos inventos es la cultura de Mesopotamia. Pero Mesopotamia es una región, que significa región entre ríos. La primera cultura de Mesopotamia son los sumerios, luego vienen los acadios, luego los babilonios y luego los asirios, ¿ya? Un ratito, por favor, para... Los asirios en el año 1000 ya dominaban la zona de Mesopotamia y su apogeo llegó en el año 660 con Asurbanipal. Por esa época los asirios quisieron conquistar Egipto. Egipto estaba en una época de decadencia, ¿no? Aunque había un renacimiento saíta dirigido por Psamético y su hijo Necao. Cuando gobernaba este último, llegan los asirios. Y los asirios querían conquistar a los egipcios, pero los egipcios decidieron pagarle cada año tributos en oro. Algo así como hizo Roma con los hunos de Atila. Y por eso el dominio no fue total, estimado Enrique. Pero ¿qué querían los asirios? Ser los amos del mundo. Los imperios tienen por costumbre tener la hegemonía mundial. En esa época, pues el mundo era Asia, Europa y África, una parte de África, ¿no? Todos creían que la tierra era plana, etc. Entonces su objetivo de cosa era dominar el mundo, ese mundo antiguo. Pero como los egipcios, repito, pagaban con oro, para que no lo sometan totalmente los asirios, por eso la invasión no fue total. En cambio, posteriormente llegan los persas, y los persas sí dominan Egipto, y lo convierten en una provincia, eso se dice sátrapa, gobernado por un, o satrapía, gobernado por un sátrapa. Listo. ¿Qué tal? Wow, ya somos casi 200. Profe, ¿cree que habrá una crisis de los megapuertos entre Chancay? ¿Con quién, Chancay? ¿Con quién, Jonathan? A ver, es cierto que el puerto más importante se está construyendo en Perú, es el megapuerto de Chancay. Ya tienen casi avanzado un 50%, y este año, debido al bicentenario, los 200 años de la independencia, de la consolidación de la independencia por la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre, China simbólicamente va a inaugurar el megapuerto de Chancay. Pero la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha dicho que no solamente vamos a decir, el centro del comercio será Chancay, sino también el Callao. Interesante, ¿no? Perú es un país tan privilegiado que tiene pues una veintena de puertos, ¿no? No así nuestro vecino de Chile ni de Ecuador, menos Colombia, ¿no? Porque la zona geográfica de la parte del Pacífico, Colombia tiene Colombia, por su posición geográfica, tiene dos océanos, una parte del Pacífico y una parte del Atlántico. Pero en el Pacífico su geografía no le permite tener allí un puerto. Interesante. Entonces, más bien la crisis que yo observo es de repente lo que va a hacer Estados Unidos, ¿no? Porque no creo que Estados Unidos esté conforme con que China tenga, vamos a decir, el poder comercial, ¿no? Por ahí me he enterado que están impulsando el puerto de Callao, ¿no? Con capital anglosajón. Esto recién empieza. Todavía no conozco Egipto, ¿no? Ya espero algún día como turista conocerlo. Pero históricamente conozco Egipto, así es que Manuel, pregúntame y te puedo responder. Profe, ¿es cierto que la moneda china no es China? A ver, moderador, ¿quién te ha dicho eso? ¿Que la moneda china no es China? Claro que es China, ¿así? A ver, la muralla china no se hizo en una sola época. La muralla china se hizo en distintas dinastías. Recuerden que la historia de China se divide por dinastías. Dinastías Xia, Shang, Shu, Qing, Han, Song, Tong, etc. La muralla de China lo hizo el famoso primer emperador Shi Huangdi de la dinastía Qing, aunque el pueblo decía Qing, allá por el año 221 a.C. Pero él no terminó todo
todo el recorrido de la muralla, no. Otros emperadores continuaron. Recién en 1640 se concluye toda la extensión de la muralla. Pero no, claro, lo hicieron los chinos. Moderador, te dijeron que fueron otros, ¿y quién? Me gustaría que me digas quién o dónde te enteraste que no lo hicieron los chinos. No, sí. Y la muralla china se hizo para defenderse de la invasión de los mongoles. Bienvenidos sus presentes, bienvenidos. Ya tenemos 1000K. Bien. Profe, la Tercera Guerra Mundial está cerca. A ver, Daniel Correa. Miren, ustedes saben que la historia es la investigación, el estudio del pasado y tiene como, vamos a decir, propósito conocer el presente, entender por qué estamos así y proyectarnos al futuro. El futuro es lo más difícil. Es bien raro que un historiador o un estudioso de la historia te explique qué va a pasar en el futuro. Es bien raro eso. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, todo el mundo hablaba de paz, ¿no? La paz armada. Solo un pequeño grupo minúsculo hablaba de guerra. Y eran vistos como extravagantes, ¿no? Pero miren, estalló la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo esperaba paz. Algo así sucede de repente ahora, ¿no? Todo el mundo habla de Tercera Guerra y de repente no estalla la Tercera Guerra. Entonces, algunos expertos que escriben en columnas creen que ya estamos en los preludios de la guerra. Solo falta saber quién va a atacar. Particularmente, quiero creer que no. Quiero creer que no y que solamente estamos como en una época tensa, ¿no? Tipo una nueva guerra fría. Porque, jóvenes, si ocurre una tercera guerra mundial, los que van a enfrentarse, tenlo por seguro, van a ser los que se van a debilitar, los que se van a perjudicar. Y más bien aparecería otro país que se beneficiaría, como tal vez India, ¿no? Pero particularmente creo que no. Eso, como siempre digo, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Sí, claro, estimado 196. En el local Palmeras. Sí, en primaria, claro. Profe, Estados Unidos piensa construir un aeropuerto en Arequipa. ¿Estás seguro, Jonathan? No tengo esa información, pero te soy sincero, no me sorprende. Tengo entendido que se está ampliando el puerto del Callao con inversión anglosajón, ¿no? Cuando digo anglosajón me refiero a inversión canadiense, británica o norteamericana. No me sorprendería que en Arequipa van a construir un megapuerto. Es más, se habla de más megapuertos. Perú tiene una posición privilegiada, increíblemente privilegiada, ¿no? Lamentablemente a veces nosotros no nos aprovechamos, sino otros. Profe, ¿por qué no le dieron tanta importancia a la masacre de la mina Poderosa? ¿Te refieres, Dávalos, a lo que pasó en Patás, en el norte de Lima? Sí, ¿no? La mina Poderosa, esa fue, ¿no? Jóvenes, ¿qué les digo? Hace poco ha sucedido uno de los peores atentados en Irán, ¿ya? No uno de los peores, el peor atentado terrorista en Irán. Pero, ¿qué pasó? No fue noticia, solo lo publicaron algunos periódicos. Entonces, una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no le dan importancia a algunas noticias y por qué a otras? Bueno, ¿qué te puedo decir? Saquen su conclusión, ustedes son muy inteligentes. Por eso estamos aquí, ¿no? Compartiendo sobre historia, letras en general, ¿eh? Pueden hacer preguntas de literatura, filosofía, que también me encanta. Obviamente la historia es la base, ¿no? Es como se dice mi especialidad. ¿Qué tal, Janet? Qué gusto. Si no te respondo, por favor, repregunta. A veces se juntan muchas preguntas y se me pasan las preguntas. Ahora, por ejemplo, ya. Profe, Jesús era esenio. ¿Qué tal, estimado Manuel? Te refieres a Jesús de Nazaret, ¿no? Mira, los investigadores de Jesús... Ahora, existe un Jesús histórico, ¿eh? Algunos investigadores quieren negar a Jesús. No, pues tampoco pasemos ese extremo, ¿no? ¿Qué te puedo decir, estimado Manuel? Hay investigadores que han dicho que Jesús era
de la escuela cínica, porque al igual que los cínicos, Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Tipo Diógenes. No tenía patria, no tenía nación, no tenía casa. Interesante. Es una tesis, publicada en libro. Luego han dicho que Jesús estuvo en Babilonia, que estuvo en Egipto, que se volvió un mago persa, que estuvo en la India. Hay pruebas de un personaje que es de la época de Jesús, que estuvo en Pakistán, Y también he escuchado que Jesús era esenio, ¿no? Los esenios, como Juan el Bautista, tenían por costumbre seguir un régimen bastante ermitaño y consumir miel con langostino, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Y Jesús era muy amigo de Juan el Bautista, que era esenio. En esa época habían esenios, fariseos, celotes, que eran los judíos extremistas. Entonces sí, hay una fuerte corriente que señala que Jesús era esenio. Ahora, otros investigadores más bien moderados sostienen que no, que Jesús era simplemente judío, que fue rechazado por el judaísmo y que formó su propia religión y que no pertenecía a ninguna de esas corrientes religiosas, ¿no? Era judío y punto. El debate continúa. Profesor, la ley de Hammurabi, ¿qué opina del pensamiento y la forma de pensar en esa época de acuerdo a esa ley? Estimado Enrique, yo tengo un contenido aquí en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Por favor, inscríbanse en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Así pon, Profe Galarza. Recuerden que esto se está grabando y va a ser subido en mi canal. Allí hago una síntesis sobre la historia de la delincuencia, ¿no? Y Hammurabi pertenece al año de 1780 a.C. Es una época muy dura. Los pueblos antiguos eran muy duros en la ley, como dicen, ¿no? O blanco y negro. Y Hammurabi era babilonio. Los babilonios dominaron a los acadios. Los babilonios habían sometido no solo a los acadios, también un tiempo a los elamitas, hurritas, cananeos, etc. Como dominaban varios pueblos, para mantener el orden, Hammurabi decía que el dios Shamash, que es la justicia solar, el dios de la justicia solar es Shamash. En Mesopotamia, en este caso Babilonia, hay varios dioses. Recuerden que los babilonios eran mesopotamios y eran politeístas. Está An, que es el cielo, Enlil, que es el viento, Ea o Enki, que es la tierra, Marduk, que es la guerra, Ishtar, que es el amor, la estrella, y Shamash, la justicia solar. Y Hammurabi dice que fue inspirado por Shamash para que la ley mantenga el orden, ¿no? Dios es orden y el imperio babilónico debe ser un orden. Entonces, la forma de pensar en esa época es muy duro y el convenio en esa época era ojo por ojo. O como lo que después se va a decir, al que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Hablando de Jesús, recuerde que cuando Pedro le corta la oreja al soldado romano, ¿qué le dice Jesús? ¿No? Envaina el cuchillo, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si una persona infringía la ley y por ahí en un intento de robo, en una pelea, mataba cuando no era necesario, porque solo es necesario cuando está en juego tu vida, entonces pagabas tu vida, el ojo por ojo. Es la época, estimado Enrique, como también en esa época se permitía la esclavitud, ¿no? Entonces, ahora, siempre digo que no es que esté bien, pero es la época, y tú no puedes obligar a una época que se comporte como, por ejemplo, en nuestra época. Eran épocas duras. Yo recuerdo que Tito Livio, en su Historia de Roma, que por aquí lo tengo, a ver, no, este es Plinio el Viejo. Este es el Darwin de los romanos, un lujo este libro, ¿eh? Bueno, por aquí tengo Tito Livio, y Tito Livio cuenta que cuando un cónsul se enteró que su hijo estaba involucrado en corrupción, el papá denuncia al hijo y al hijo lo ahorcan. Y el papá estuvo sentado viendo cómo ahorcaban por corrupción a su hijo, ¿no? Eran épocas duras, eran otras épocas. Hoy eso es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Bien, si respondo un poco lento, me vas a perdonar, pero repregúntame en todo caso, y bienvenidos sus presentes, ¿no? Son aliciente, una motivación, bienvenidos.
Claro que no es la base esto, ¿no? Acá es compartir conocimiento. Profe, ¿es verdad que Napoleón ¿es verdad que Napoleón era bajo de estatura? Por supuesto que era bajo de estatura. Y sí, de Napoleón se dice muchas cosas, ¿no? Yo estoy preparando contenido de Napoleón, tengan paciencia. Profe, un dato importante de Anubis. A ver, Anubis en la mitología egipcia, mira, justo, ve, mira la magia. Aquí está mitología egipcia, mira, ve. Justo, me pregunto de Anubis y aquí está la base, ¿no? Uno habla con bibliografía. Según la mitología egipcia, que ya mostré el libro, cuando, vamos a decir, cuando Amon-Ra, entre comillas, se jubila y quiere entregar el don del cielo a uno de sus nietos, Set pensó que él iba a ser el elegido. Como ella era sabio y bello, es parecido a lo de la Biblia, ¿no? Con Lucifer, Luzbel. Pero Osiris eligió a su nieto más humilde, que era Osiris. Entonces, cuando Osiris recibe el mando de Amon-Ra, Set estuvo celoso, descuartiza a Osiris, estoy resumiendo la historia, descuartiza a Osiris, lanza su cuerpo en el río Nilo, Isis llora, y eso se sabe que es el simbolismo de la lluvia, y los dioses animales se reúnen, Bastet la gata, Sekhmet el cocodrilo, Uadyet la serpiente, Kepri el escarabajo y Anubis el chacal. Esos animales dioses van al río Nilo en busca del cuerpo mutilado de Osiris. Encuentran el cuerpo, dicen que no encontraron los genitales, según otra versión, y cuando reúnen el cuerpo de Osiris, le cuentan a Amon-Ra lo que pasó, y Amon-Ra le enseña a Anubis cómo se momifican los cuerpos. Solo Anubis aprendió la momificación. Por eso es el dios de la momificación. Diferente a quién es el primer momificado. En este caso, el primer momificado es Osiris, pero el momificador es Anubis. ¿Quién es mejor que el amigo del hombre, no? Eso, estimado Daniel, te puedo resumir. Si tienes otra pregunta, bienvenido. Los terraplanistas, ¿no? La Tierra es plana. Por el momento sin comentario. Sí, respecto a la Tercera Guerra, cualquier justificación o pretexto puede ser la causa. En la Primera Guerra fue la muerte del archiduque, en la Segunda Guerra la invasión a Polonia, en la Tercera, pero vamos a creer que no va a pasar eso. Gracias. Hay libros sobre temas bizarros, ¿ah? Yo no hablo de temas bizarros. Profe, ¿qué piensa de la numerología, estimado Jesse? La numerología fue muy estudiado por los sumerios y llegado al máximo con los babilonios. Los egipcios también, ¿ah? La verdad, todas las culturas. Los chinos se llaman el I Ching. Los judíos tenían una principal predilección y la numerología tiene un nombre, se llama Cábala. Cábala. Por eso cuando llegamos a Año Nuevo, ¿cuál es tu cábala? O sea, ¿qué crees de los números? 12 uvas. 12 uvas en los musulmanes, correr 7 vueltas en la Meca, ¿no? Sobre la Kaaba. Entonces, aunque no lo creas, la numerología está más presente de la que ustedes creen. El viernes 13, por ejemplo, ¿no? Aunque ayer fue sábado 14. ¿Qué pienso? Me han pasado, jóvenes, ya comparto esto, ¿no? Me han pasado algunas cosas vinculadas con numerología, ya les contaré en su momento, ¿no? Con un contenido. Pero parece que algo de cierto hay, ¿no? Me gustaría hacer un contenido y dejar ahí ¿no? Como yo decía, en la intriga. Pero le tengo mucho respeto a la cábala y a la numerología. Pero aunque no lo crean, soy muy racional, ¿ah? Profe, si ha leído todos esos libros, la verdad, ahora que me pongo a pensar, estimado a la vez, recuerden que hay muchos libros, y tengo esos libros, sobre cómo dividen la lectura. Hay lectura normal, hay lectura rápida, hay lectura profunda. Si hablamos de lectura rápida, todos he leído. Si hablamos de lectura rápida, lectura normal, casi todos. Y algunos he leído 5, 6, 7 veces. Otros uno nada más. Pero sí, la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo de Thomas Carlyle, se llama Historia de la Revolución Francesa, un librazo, ¿no? Un librazo. Por aquí tengo las cartas de Ricardo Palma a Billinghurst,
impresionante. Entonces sí, te puedo hablar de casi todos los libros, ¿no? Bien. Profe, nunca hablas del Imperio Persa, porque ustedes nunca me preguntan. Se supone que aquí ustedes hacen las preguntas y yo las respuestas. El Imperio Persa, a ver, los persas no son los hermanos mayores. Yo llamo hermanos mayores a las culturas primigenias, o sea, a las primeras culturas. ¿Quiénes son las primeras culturas? Mesopotamia, con los sumerios, Egipto, periodo tinita, Grecia con Creta, con la cultura creta, China, que no es tan antiguo, India y Caral, que es del 3000. Aquí en mis contenidos me habían dicho de todo, ¿no? Que cómo es posible que usted diga que Caral es la tercera cultura. Es la tercera cultura, ya haré un contenido con bibliografía. Bien, y los hermanos menores son los griegos helenísticos, como Esparta, Atenas, la China imperial, porque apareció tarde, los persas y los fenicios, que tampoco son tan antiguos. Los persas fueron un imperio recién por el año 500, con Ciro el Grande. Ciro el Grande sorprendió tanto a los griegos que Jenofonte escribe Ciropedia, y que era un libro didáctico para los griegos y de motivación. Era un libro de motivación. Ciropedia, de Jenofonte, es un librazo, ¿eh? Lo he leído hace años, voy a releerlo. Entonces, con Ciro, recién en el año 500 a.C., recién en el 500 a.C., los persas son un imperio. En cambio, los acadios fueron imperios desde el año 2300 y Egipto también por el 2000. En cambio, los persas en el 520. Y con Darío llegó a su apogeo, 490 a.C. Y con Darío, los persas querían ser los amos del mundo, los dueños del mundo, o sea, la primera potencia mundial, pero tenía un rival, que es Grecia. Ahora, ¿qué pasó? Eso se llaman guerras médicas. Médicas porque los medos apoyaron a los persas. Porque tú lees la Orestiada, no, 7 contra Tebas de Esquilo, y ahí se habla de las guerras pérsicas. Bueno, ¿qué sucede? Que... Es más, hay una obra, si no me equivoco, Los persas, de un autor griego. Bueno, ¿qué sucede? Que las guerras médicas las ganan los griegos, no los persas. Por eso como que se interrumpe el imperio persa. El objetivo persa, que era el dominio mundial, se interrumpe. Y eso como que de repente por ahí me impide que yo me explaye de los persas, ¿no? Porque su imperio fue truncado y duró muy poco. Por eso de repente, estimado Cos, por eso. Pero no, los persas le tengo mucho cariño. El aporte de los persas, por ejemplo, es la magia. Pero me gustaría que alguien me responda, ¿y qué es la magia? ¿Qué es un mago? Interesante, ¿eh? Después el uso masivo de la moneda, los caminos